Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan desde la página de Facebook del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. Mi nombre es Jacqueline Gutiérrez, yo soy la jefa de difusión del recinto y a nombre del historiador Salvador Rueda, director de este museo y todos los que trabajamos aquí, les agradecemos que nos acompañen en esta nueva charla de nuestro ciclo Secretos de una colección. La idea de este ciclo es justamente hablar de la colección del Museo Nacional de Historia, que como ya les hemos platicado es muy abundante, valiosa y en número cada vez más creciente, pues platicarla desde diferentes maneras, de diferentes disciplinas y pues de alguna manera mostrárselas a todas las personas que nos acompañan en línea y que en este momento pues no nos pueden acompañar de manera física, ya que el museo continúa cerrado hasta nuevo aviso. El día de hoy tenemos el placer de que nos acompañe un gran investigador, además amigo de este museo, quien pues accedió a darnos esta conferencia desde España a la medianoche. Entonces, pues la verdad es que se los agradecemos muchísimo porque es una hora un poco tardía para él, pero seguramente lo que nos contará será muy interesante. Y bueno, la charla se va a llamar vamos a hablar sobre los retratos justamente, y tenemos al doctor Tomás Pérez Bejo con nosotros. Él es doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, actualmente profesor investigador en el posgrado en Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, la ENA, que también pertenece a nuestra institución. Ha sido profesor invitado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, la Universidad de Cantabria, el Colegio de México, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Universidad de Lyon en Francia. Sus aportaciones más relevantes en el campo de la investigación se incluyen en tres grandes áreas temáticas: dos de conocimiento histórico, procesos de construcción nacional en Iberoamérica, siglos XIX y XX, y relaciones México-España, siglos XIX y XX, y una tercera de carácter teórico-metodológico sobre usos políticos de las imágenes. El doctor tiene una larga lista de publicaciones en las que ha colaborado o de las que ha sido autor, entre ellas 3 de julio de 1898, El fin del Imperio Español, El espacio político, aproximaciones al giro espacial desde la teoría política, Relatos de la nación, la construcción de las identidades nacionales en el mundo hispánico, Elegía Croya, y también ha sido curador de exposiciones, entre ellas la de Novohispanos a Mexicanos, que fue una exposición que se presentó justamente en el Museo Nacional de Historia y del que también se publicó un libro del que él fue coautor. Sin más, pues Tomás, te damos la más cordial bienvenida y te agradecemos muchísimo que nos hayas accedido a dar esta conferencia, y comenzamos. Muchas gracias, Jacqueline. Antes que nada, la verdad es que es un placer volver al Museo Nacional de Historia. Efectivamente, en el 2010 comisarié una exposición en el museo, que tengo un recuerdo excelente del trabajo con todo el personal del museo, por lo cual cuando me han invitado me ha encantado la idea de volver al museo. Bueno, de volver de manera virtual, ¿no? Porque estoy hablando desde fuera. Y cuando me plantearon esta idea de hablar de los tesoros del museo, la verdad es que es un poco complicado porque efectivamente, como acaba de decir Jacqueline, es un museo con una riqueza enorme de pinturas, vestidos, objetos. Y lo que le propuse al museo es hablar de un asunto que es un poco una trampa, pero es una trampa que me puse a mí mismo, que son los retratos del Museo Nacional de Historia. Digo que es una trampa porque en realidad, desde el punto de vista artístico, el retrato es un género pictórico enormemente complicado. En Francia tienen una afirmación que dice que el retrato es el pot-au-feu del pintor, digamos, la tortilla del pintor, que es un género, digamos, alimenticio, con lo cual su valoración artística resulta siempre extremadamente complicada. Y para acabar de rizar el rizo y acabar de hacerlo más complicado, la propuesta que yo les hice y que voy a responder aquí es utilizar el retrato no desde o no hacer un análisis artístico de los retratos, o sea, del valor artístico de los retratos, sino plantear qué nos ofrecen los retratos o qué nos pueden ofrecer los retratos utilizados como fuente histórica, qué nos pueden contar los retratos sobre el pasado. Hay una obvia, es decir, o sea, el retrato pues, nos representa un determinado personaje,
que esa es la más evidente, ¿no? Es decir, el retrato nos permite ver cómo eran determinadas personas del pasado. La verdad es que eso es muy complicado porque, como espero demostrarles a lo largo de esta conferencia, durante un largo periodo de tiempo el retrato, por extraño que nos parezca, no buscó el parecido sino representar otras cosas. Digamos que ese aspecto a mí me parece que es un aspecto bastante complicado con respecto al retrato. Nos permite otros elementos, como ver cuáles eran las modas, la forma de vestirse, los hábitos, si utilizaban mascotas o no utilizaban mascotas. Es decir, nos permite eso que en el título he llamado una ventana al pasado, es decir, una forma de ver el pasado, digamos, física. Sin embargo, como les decía, en esta especie de rizar el rizo, quiero hacer algo todavía más complicado. Partiendo de que la colección de retratos del museo, la parte más rica, son los retratos del siglo XVIII y del siglo XIX, particularmente los del siglo XVIII, pero también del siglo XIX hay una colección bastante interesante. Lo que voy a intentar es documentar en ellos uno de los cambios más radicales y revolucionarios del nacimiento de la modernidad, que son los que tienen que ver con el concepto de persona. Los que tienen que ver con el concepto de persona partiendo siempre de algo que me parece que es muy importante tenerlo siempre en cuenta cuando hablamos de historia, y es que el pasado es siempre un país extraño. El pasado es un país extraño en el que hasta las cosas más obvias y más evidentes se hacían de forma diferente a como las hacemos en el presente. Es decir, que el presente nos sirve de muy poco para entender el pasado porque los valores que rigen para nosotros no regían en este mundo del pasado. Y aquí quiero hacer, antes de empezar a analizar los retratos, una especie de explicación previa que me parece necesaria y que espero no pasarme mucho de tiempo, porque me imagino que lo que ustedes quieren ver sobre todo son los retratos que hay en el museo y no un discurso en torno a ellos. En el tránsito entre el siglo XVIII y el siglo XIX, digamos entre 1750 y 1850, para ponerle una fecha, la historia del mundo euroatlántico, es decir, la historia de Europa y América, cambió en casi todos los aspectos de la vida y de forma absolutamente radical. Desde las formas de organización política, las formas de organización económica y las formas de organización social. Una de las rupturas más radicales y sin embargo más difícil de estudiar, incluso de percibir, tuvo que ver con la idea de persona, con el ser de la persona. Una profunda mutación cultural que cambió la forma como los individuos se vieron y se imaginaron a sí mismos de un momento a otro de ese pasado. La persona como máscara del barroco, cada individuo solo del reflejo del grupo al que pertenece, sería un poco la idea de persona tal como la maneja el barroco, la máscara que lleva en cada momento, dejó paso a la persona como verdad del mundo moderno, seres individuales definidos por características físicas y psicológicas una. Esta concepción de la persona como un ser individual único, psicológicamente único y físicamente único, es tan consustancial a nuestra forma de entender el mundo que aparece rodeada de un cierto aura de naturalidad, como si siempre hubiese sido así, es decir, como si siempre las personas se hubiesen considerado fundamentalmente como seres únicos desde el punto de vista físico y desde el punto de vista psicológico. Una naturalidad que es completamente falsa. La conciencia de la persona como ser diferenciado y único es el resultado de una auténtica revolución cultural iniciada hacia la segunda mitad del siglo XVIII, aproximadamente, las fechas históricas siempre son aproximadas, una revolución del ser sobre cuya importancia y relevancia histórica no caben demasiadas dudas, que a diferencia de lo que ocurre con la revolución económica, con la revolución social, como la revolución política, resulta extremadamente difícil de documentar y como consecuencia extremadamente difícil de analizar y de entender qué fue exactamente lo que pasó y qué diferencia había entre cómo entendía una persona, alguien del siglo XVIII, y cómo la entendemos nosotros. Una de las escasas excepciones a esta ausencia de fuentes donde poder ver esta revolución de las ideas es la pintura de retrato.
Es decir, una de las escasas excepciones en la cual tenemos documentos sobre cómo vieron los hombres del siglo XVIII, los hombres y mujeres del siglo XVIII, y cómo lo vemos nosotros a los hombres y mujeres, varió en ese momento. Las variaciones en la forma como las personas se hicieron representar en el siglo XVIII y el siglo XIX no obedecen a cambios meramente de modas artísticas, sino a estas modificaciones en la idea de personas. Elementos tan aparentemente banales y sobre los cuales voy a volver más adelante, como la preferencia del siglo XVIII por los retratos de cuerpo entero. Casi la mayor parte de los retratos que vamos a ver del siglo XVIII son de cuerpo entero o 3/4, y del siglo XIX por los de medio cuerpo o de la representación únicamente de la cara, tienen más importancia de lo que a primera vista puede parecer. Los retratos del cuerpo entero dieciochesco nos hablan de un mundo en que el retratado se convierte en una superficie de escritura complementada de manera general con la cartela, es decir, esos textos escritos que aparecen en el cuadro, por ejemplo este que tenemos aquí, o pueden ser cartelas en sentido estricto, es decir, cuando aparecen enmarcadas y entonces tenemos un texto que nos cuenta quién es esa persona, algo que en el siglo XIX o en el siglo XX a ningún pintor se le ocurriría, es decir, a ningún pintor se le ocurriría pintar a un individuo y debajo poner un texto en el que dice, este es fulanito de tal, que nació tal día, etcétera, etcétera. Es decir, que hay el retrato del siglo XVIII es una superficie de escritura, y hago mucho hincapié en esto, superficie de escritura. ¿Qué quiero decir con superficie de escritura? Que el retrato está contándonos una serie de cosas que solo podemos entender si somos capaces de leerlas, es decir, si entendemos el idioma en el que están escritos. Una superficie de escritura que, como les decía, aparece acompañada de diferentes símbolos, como estos escudos heráldicos que tenemos aquí en el caso de este personaje, y que nos dicen la calidad social de la persona, es decir, lo que nos están diciendo es quién es esa persona socialmente, no lo que es como individuo, sino como lo que es como parte de un grupo al que pertenece. Los de medio cuerpo decimonónicos, y este sería un ejemplo, este retrato que tenemos aquí, voy a volver a hablar de estos dos retratos después, o sea que les contaré con más detalle de qué se trata. Nos hablan de otro mundo radicalmente distinto, en el quehacer de la persona se refleja en los rasgos de su cara. Lo que importante fundamentalmente son los rasgos de su cara, no el cuerpo como lugar de escritura, sino el rostro como reflejo de un ser individual único. Por eso no necesitan cartela, por eso no necesitan que nos cuenten, digamos que haciendo un chiste, lo que podríamos pensar es que un pintor del siglo XIX que se viese obligado a escribir quién es ese personaje sería un pésimo pintor, porque se supone que la cara de ese personaje define el personaje y todo el mundo sabe cuando le ve quién es sin necesidad de que se ponga un texto escrito. Por eso no hay apenas símbolos de condición, aunque aquí en este caso vamos a ver que sí hay alguno, pero desaparecen, por ejemplo, la cartela, desaparecen los escudos heráldicos que aparecen al lado, y por eso la cara se convierte en el eje central de ese cuadro. De hecho, si ustedes se fijan en este autorretrato del pintor Mata que tenemos aquí, en realidad lo que se ve fundamentalmente es la cara, destacando la pechera blanca que sirve para resaltar qué es lo que tenemos que ver. No tenemos que ver prácticamente nada de todo el resto, sino que lo que tenemos que ver es esa cara. Y vuelvo, por lo tanto, al retrato barroco, que es el primero que vamos a empezar. Uno de los aspectos más llamativos de la producción pictórica de la Nueva España del siglo XVIII es el altísimo número de retratos. El altísimo número de retratos, tanto en cifras absolutas como en cifras relativas, si contamos con respecto a la población, y sobre todo si contamos con respecto a la población que disponía de dinero para poder encargarse un retrato. Es decir, hay en la Nueva España del siglo XVIII mucho más retratos que cualquiera de los otros territorios de la monarquía, incluido posiblemente la propia España. Es decir, virreyes, obispos, frailes, monjas, mineros, comerciantes, aristócratas, oidores de la audiencia, regidores, catedráticos de la universidad. Da la impresión de que todo miembro de la élite novohispana dieciochesca sintió la necesidad de plasmar su imagen en un cuadro. Explica, entre otras cosas, la riqueza de la colección del Museo Nacional de Historia, que por otro lado no es única, es decir, hay retratos del siglo XVIII en otros muchos museos de México, incluido el Museo Nacional del Virreinato, obviamente. Esta necesidad de plasmarse en un retrato no es casual ni anecdótica. Está directamente relacionada con la concepción barroca de la persona como máscara
y de las necesidades de representación pública en una sociedad regida por el teatro y la apariencia. Obras concebidas, no al menos no principalmente, como objetos artísticos o de rememoración doméstica, sino como elementos de afirmación social, como proclamas sociopolíticas sobre el ser de las personas y de su lugar en el mundo. Un retrato barroco forma parte del discurso público, no es una representación privada. Y aquí se hacen necesarias algunas consideraciones en torno a las características de esa peculiar forma de modernidad que fue el barroco, más en concreto de sus diferencias con la modernidad romántico-liberal, la finalmente hegemónica y de la que nosotros somos herederos. Consideraciones tanto más necesarias en cuanto, a pesar de su cercanía cronológica, la ruptura entre ellas, en particular por lo que se refiere al problema de la concepción de la persona, es de una radicalidad extrema. Toda identidad descansa en una narración, un relato vertebrado en torno a metáforas sobre el yo. La metáfora central de la identidad romántico-liberal, la de la modernidad de la que somos herederos, es la de la autenticidad, la de la persona individuo que se muestra tal como es, la del cuerpo como reflejo del alma. La metáfora central de la identidad barroca, por el contrario, de esa modernidad fracasada que fue el barroco, es la del teatro, la de la persona como apariencia actuando en el teatro del mundo, la del cuerpo como ocultación del alma. En el universo mental barroco la persona no es, representa. Frente a la autenticidad y la transparencia, el disimulo y la ocultación. Frente al ser único e irrepetible, la persona como espejo del grupo al que pertenece. Oposiciones que el castellano expresaría con toda precisión en el uso de los verbos ser y estar. La identidad moderna es, en la barroca se está. La primera responde a una realidad ontológica, la segunda a la ubicación de cada momento concreto. El retrato barroco, desde esta perspectiva, no es la plasmación pictórica de un cuerpo individual, sino la de un emblema, una imagen con voluntad de participación en la vida pública y no un objeto artístico de carácter privado, una proclama sociopolítica y no la representación de una persona física. El cuerpo, convertido en signo, afirmaría el lugar de cada uno en el teatro del mundo. Retratarse fue una forma de afirmar el estatus social, de decirse a sí mismo y a los demás el lugar que se ocupaba en la compleja trama de una sociedad en la que derechos y deberes, entendidos como privilegios, ni eran universales ni estaban adscritos a la persona, sino al grupo que se pertenecía. Tal como ocurre con la mayoría de las formas artísticas del barroco, el retrato novohispano es una compleja alegoría en imágenes que en este caso concreto enuncia un discurso de identidad. Una identidad que no es la expresión del yo, sino de su máscara social. En el gran teatro del mundo barroco, el cuerpo desaparece como entidad individual para convertirse en un signo, en un texto escrito en que las diferentes grafías, letras y símbolos icónicos dicen dónde se está, no lo que se es. Pero el objetivo de toda máscara es tanto mostrar como ocultar, mostrar nuestra identidad como persona, como máscara en sentido etimológico, para ocultar el ser real. El arte del disimulo como centro de la vida social. Una idea que los autores barrocos, de Jean de la Bruyère a Diego Saavedra Fajardo, proclaman una y otra vez como condición para el éxito en la vida pública. No hay desnudos en el retrato novohispano, y esto, al margen de una obvia imposición ideológica moral de decoro, tiene que ver con la negación del cuerpo real y su sustitución por un cuerpo social que se muestra y se oculta a través de los símbolos escritos sobre y junto a él. No hay desnudos, pero tampoco, salvo raras ocasiones, representaciones solo de la cara de los personajes. Son retratos en su gran mayoría de cuerpo entero y rodeados de múltiples elementos significantes, vestidos, mesas con objetos, cortinas, escudos heráldicos, textos escritos. No es, tal como nos acostumbrará el posterior retrato romántico, el mundo interior reflejado en los rasgos de una cara, sino el cuerpo y los signos que lo identifican como ser social, desde el vestido a la cartela y desde el escudo heráldico a los instrumentos que proclaman su actividad profesional. La suma de todo ello, cuerpo y símbolos de estatus, más importantes estos que aquel, da como resultado el retrato barroco, la representación de la persona como ser social y no como individuo. Hechas estas precisiones, que yo creo que eran necesarias para ver lo que voy a contar a continuación, vamos a pasar a ver algunos de los retratos, del Museo Nacional de Historia, tanto de barrocos como de su contraparte del siglo XIX.
Y el primero que vamos a ver es este que tienen aquí, que es un retrato muy tardío, es un retrato ya de 1794, por lo tanto una fecha ya casi a finales del mundo barroco, es el retrato de María Manuela Esquivel Serruto, que se hace representar en un retrato que desde el punto de vista formal ya no forma parte del universo estético del barroco. Hay en él una clara ligereza, de clara influencia rococó, tienen los elementos, los colores, nos remitirían a un mundo muy cercano ya al mundo del rococó, y el formato ya no es el de cuerpo entero habitual en la mayoría de los retratos, tanto femeninos como masculinos barrocos. Pero, sin embargo, su discurso, reflejo de su concepción de la persona, sí lo sigue siendo barroco. Su cuerpo físico, el cuerpo físico de esta mujer, de María Manuela Esquivel Serruto, se metamorfosea en lugar de escritura, el espejo que refleja la riqueza y el prestigio de su familia, relojes, pendientes, gargantillas, todo vestidos, la riqueza del vestido, no es tanto de la persona como individuo, sino del grupo social al que pertenece. El cuerpo individual se oculta tras una profesión de signos que nos dicen su estatus social, desde los dos escudos familiares que aparecen ahí, el de su padre y el de su madre, uno a cada lado, hasta la cartela que aparece aquí, en este caso como estamos ya en finales del siglo XVIII, en la cartela no aparece enmarcada, sino que aparece escrita sobre el fondo del cuadro, y en la que nos indica con todo su detalle, no lo pueden ver, pero se lo leo, su ubicación familiar. Y lo que dice ahí es que es hija legítima de don Antonio Esquivel y Vargas y doña Ana María Serruto y Navas. No es tanto, por lo tanto, un individuo, una persona individual, como la expresión de un grupo social y familiar. Este carácter del retrato como discurso público explica la importancia de la cartela, una inscripción más o menos extensa que es parte fundamental del retrato novohispano. Si ustedes van al Museo Nacional de Historia, verán que la mayor parte de los retratos del siglo XVIII, la inmensa mayoría, tienen textos escritos. No solo la pintura, no solo la firma del pintor, sino un texto escrito que puede ir desde el nombre simplemente de la persona que aparece retratada, hasta auténticos currículos o mini-biografías en las que se cuenta los cargos, importancias o política del personaje, etc. El número de cuadros que realmente no añaden textos escritos es prácticamente despreciable. Por lo tanto, la cartela, el texto escrito, es consustancial al retrato virreinal, forma parte de él. Forma parte de él, ¿por qué? Porque al no ser los rasgos individuales faciales los que se reflejan en el lienzo, la individualización no puede darse por la expresión del ser, sino por la filiación individual y colectiva de la persona, nombre, linaje, profesión, cargos, todo aquello que los textos escritos enumeran con tanta minuciosidad y que forman parte de la máscara social, el estar mucho más que el ser. Las cartelas femeninas, caso del retrato de María Manuela Esquivel Serruto, la personaje que tenemos ahí, se diferencian de las masculinas en que incluyen de manera mucho más frecuente pormenorizadas referencias a las relaciones de parentesco. La identidad de la mujer se define a partir de una tupida red familiar que la ubica en el escenario social, hija, esposa, madre, etc. Frecuentemente las tres cosas a la vez, se dice de quién es hija, de quién es esposa y de quién es madre. En el caso de quién es hija, especificando siempre su carácter legítimo, es decir, forma parte de un grupo en el cual la legitimidad es también una marca de distinción social. Un caso extremo de esto que les acabo de contar, este retrato que tienen aquí de Francisca Javiera Tomás Amier y Terán, en la cual la cartela, o sea, en este caso sí una cartela en sentido estricto, enmarcada, nos cuenta todo su árbol genealógico familiar. Se la leo también porque es muy interesante. Dice, es hija legítima de don Fernando Mier y Terán y de doña María Salvadora Rodríguez Sanz. Fueron sus abuelos don Antonio de Mier y Terán, natural de Riente, de los Reinos de Castilla, y doña Margarita Mijares Solórzano, natural de Colotlán, y materno don Domingo Rodríguez Sáenz y doña Clementina García de la Cadena. Fin de la cita.
La precisión del lugar de origen de sus abuelos paternos puede tener que ver con la condición de montañés de su abuelo paterno, natural de Ruente, en los reinos de Castilla, y por lo tanto su pertenencia a la nación de los montañeses, un asunto sobre el cual volveré más adelante. Los escasos casos en los que no hay referencia a los lazos de parentesco, es bien por tratarse de retratos de monjas, en las que su identidad familiar desaparece en beneficio de la orden a la que pertenecen, aunque incluso en este caso no es raro que aparezcan referencias al origen familiar, especialmente cuando el retrato responde al momento de la entrada en el convento, que es el caso anterior. En este caso es un retrato hecho justamente antes de que ingresen en el convento. Pero existe una modalidad además específicamente novohispana, que es eso que todos ustedes habrán oído hablar de ello y conocemos como las monjas coronadas, que es el retrato de la monja en el momento en que hacía sus votos de entrada en la orden. Es muy curioso este caso que tenemos aquí, esta pintura de José Alcíbar, porque a pesar de tratarse de una monja, que hasta pierde su nombre, es decir, pasa a llamarse Sonia María Ignacia de la Sangre de Cristo, es decir, pierde los apellidos paternos, los apellidos paternos y maternos, pierde su nombre en el mundo, digamos en el mundo social, pero sin embargo la cartela precisa minuciosamente, en este caso que tenemos aquí, su origen familiar. La cartela lo que nos dice es que es hija legítima del señor don Manuel de Uribe y Sandoval y de la señora doña María Josefa Valcárcer y Velasco. Es decir, lo que nos está diciendo es que nos está representando una especie de tránsito entre su vida en el mundo a su nueva vida religiosa, y de ahí esa convivencia. Por un lado, ha dejado de ser una persona vinculada a un clan familiar para convertirse en una monja, pero por otro lado, la cartela nos recuerda que sus orígenes están ahí todavía presentes. Y vamos a pasar, para hacer contraparte a esto, a los retratos masculinos. En los retratos masculinos, el cuerpo se convierte también en un texto, pero cuenta cosas diferentes. En 1781, José Joaquín Esquivel es un pintor con una obra bastante reducida, pero muy interesante, de finales del siglo XVIII novohispano. Pinta el retrato de Servando Gómez de la Cortina, primer conde de la Cortina, uno de los 13 que adornaban la sala de junta de la Cofradía del Cristo de Burgos, la de la Nación de los Montañeses, en el convento de San Francisco de la Ciudad de México, y de la que el Museo Nacional conserva 7 más. Los otros están por ahí dispersos en otros varios museos, todos siguiendo el mismo modelo que este que tenemos aquí. La imagen nos muestra un personaje definido también por su pertenencia a un clan familiar, los Gómez de la Cortina, cuyo escudo aparece representado de forma muy visible en la parte superior, en este caso coronado por la corona condal, el título de conde. La familia entendida como el núcleo fundamental que define el ser de la persona. La persona no existe como individuo, existe como parte de un linaje o de un club o de un grupo familiar. Esto explica la obsesión heráldica de los retratos de la monarquía católica, es decir, esa obsesión por los escudos de armas familiares que aparecen en la inmensa mayoría de los retratos que conservamos. Ese escudo de armas no es un adorno, sino que es una proclama sociopolítica. Afirma, en este caso, junto a la capa de la Orden de Santiago que aparece aquí y la insignia de la misma Orden de Santiago que lleva sobre su uniforme, lo que nos está mostrando es la condición hidalga del retratado y sus privilegios como noble. Obsesión hidalga que en el caso de la Nueva España está presente con especial insistencia en 2 grupos nacionales. Entendido por grupos nacionales lo que se entendía en el siglo XVIII, es decir, aquellos que tienen el mismo origen y costumbres. Eso es lo que se entendía por una nación y que no tenía nada que ver con la nación política tal como la hemos entendido. La entendemos hoy día. Entre estos 2 grupos nacionales hay fundamentalmente 2, que son los vizcaínos y los montañeses, en el caso de la Nueva España, que uno de sus elementos de su presencia política es esa afirmación de que todos eran nobles, todos eran hidalgos, y por eso esa obsesión por los escudos de los retratos. Y esto nos lleva a otro de los elementos presentes en el retrato del primer conde de la Cortina, el de su pertenencia a un grupo nacional entendido en el sentido de los que tienen la misma sangre o origen, en su caso de los montañeses.
Una condición que en este caso venía expresada por la propia ubicación del cuadro. Como les decía, el retrato formaba parte de los 13 retratos encargados por la Nación de los Montañeses para la capilla del Santo Cristo de Burgos. Aproximadamente estaba situada en lo que actualmente son los cimientos de la torre latinoamericana. Y que la cartela resalta también contando que es uno de los fundadores de la Cofradía del Cristo de Burgos, donde aparece. No aparece, sin embargo, la precisión del lugar de origen, del lugar de nacimiento. No aparece porque obviamente, dado que estaba en la capilla de los montañeses, no era necesario. Sin embargo, en el caso de este otro retrato que tenemos aquí, que también es de un montañés, tenemos otra vez lo mismo. En este caso lo que tenemos es el de un Sánchez de Tagle con el escudo de armas, pero no es un retrato que fuese a estar en la capilla de la Nación de los Montañeses, y por lo tanto aquí sí que aparece en esa cartela que tenemos ahí, además de enumerar todos los cargos, etcétera, etcétera, lo que nos dice es que es natural de la muy noble villa de Santillana, cabeza de sus Asturias, en las montañas y arzobispado de Burgos. Otra vez estamos en lo mismo, es decir, la identidad definida por un linaje familiar por un lado, pero por otro lado por la pertenencia a una de estas naciones, en este caso de los montañeses. Pero lo que más me interesa en esta imagen es que la identidad masculina, a diferencia de la femenina, su ser social, no descansa en ser hijo, esposo o padre, sino en sus actividades políticas y económicas. El tintero con plumas, que aparece ahí, nos recuerda su actividad como funcionario de la monarquía, y la cartela nos precisa su condición de familiar del Santo Oficio de la Inquisición, así como la espada en la mano de militar al servicio de la corona, cuyo grado la cartela precisa coronel de milicias provinciales y del comercio de la Ciudad de México. Lleva además el uniforme de coronel de milicias del comercio de la Ciudad de México. Un tipo de imagen que va a ser absolutamente común y que, para ver otro ejemplo, les voy a poner en este caso no de un montañés, sino de un vizcaíno, de Francisco de Fagoaga, que repite todos y cada uno de los elementos anteriores de retratos de montañeses, y en este caso con la precisión de que es natural de la muy noble y leal Valle de Oyarzún en la provincia de Guipúzcoa. Esto es otra vez lo mismo que les acabo de contar, es decir, o sea, que no tiene mucho interés. Por lo demás, si ustedes se fijan, vuelve a aparecer otra vez lo mismo que veíamos. En este caso, el escudo familiar de los Fagoagas, una mesa en la cual aparecen papeles, escritorio, etcétera, que muestra su condición de funcionario de la monarquía, de burócrata al servicio de la monarquía, y toda una serie de cargos que aparecen también en esa cartela que en la figura ahí, que es apartador general del oro y la plata en la Nueva España, cónsul y prior del Real Tribunado del Consulado. Todo ello, el resumen genealógico nacional, nos resume su condición de ser social. ¿Qué ocurre cuando estos funcionarios son no funcionarios civiles, sino funcionarios eclesiásticos? Y tengan en cuenta que en la monarquía católica, Iglesia y Estado no es que no estén separados, sino que es que tienden a ser lo mismo. La Iglesia era una institución meritocrática, a diferencia de las otras del resto de la administración. Por eso, normalmente las cartelas, en el caso de los eclesiásticos, hacen mucho hincapié en los títulos. Doctor por la universidad de tal, maestro en no sé cuánto, etcétera, etcétera, que es lo que nos cuenta este caso, que es catedrático de prima de sagrados cánones, etcétera. Sin embargo, sigue existiendo esa misma fascinación por el mundo heráldico, y es que, al margen de todo lo que cuente la cartela, fundamentalmente lo que identifica a este personaje es su pertenencia a la familia de los Gómez de Cervantes, una de las familias importantes de la Nueva España del siglo XVIII, y aquí, dentro de esos símbolos que le rodean, en este caso una mitra que hace referencia a que ha sido obispo, en este caso obispo electo. El retrato burgués, la metáfora central de la identidad romántica, dejamos de lado ya este aspecto barroco. La metáfora central de la identidad romántico-liberal, la de la modernidad de la que somos herederos, como les decía, a diferencia de la barroca, es la de la autenticidad, la de la persona individuo que se muestra tal como es, la del cuerpo como reflejo del alma.
En las primeras décadas del siglo XIX se produjo un cataclismo que significó no solo el fin de una estructura política, la monarquía católica, sino también el de un tipo de civilización. La modernidad católica contrarreformista, que durante casi 3 siglos había ofrecido como una alternativa global a la reformista protestante, perdió cualquier posibilidad de supervivencia. Un colapso civilizatorio en el que la persona máscara dejó paso a la persona individuo y que tuvo su reflejo en la sustitución del retrato emblema por el retrato persona. Los retratos de cuerpo entero, cubiertos y rodeados de emblemas, dejan lugar a retratos de medio cuerpo, de los que no solo desaparecen los símbolos de estatus, sino hasta el nombre del retratado, la persona reducida a su realidad física y psicológica. Un proceso tortuoso y más complicado de lo que a primera vista pudiera parecer. La nueva sociedad burguesa tampoco es una sociedad de iguales. Hay una igualdad de ciudadanía, de derechos, pero también una desigualdad de clases. Origen del retrato de condición decimonónico. Un retrato que, sin renunciar a la voluntad de individualización psicológica, busca también reflejar no el estatus, pero sí la condición real, los múltiples matices de una sociedad de iguales en derechos, pero desiguales en el ejercicio del poder, el saber, el dinero. Este que tenemos aquí, que es un retrato de Carlos María de Bustamante, el escritor político liberal del siglo XIX mexicano, sería un ejemplo paradigmático de lo que sería ese retrato burgués del siglo XIX. Como ven, a diferencia de los retratos anteriores, es un retrato de 3/4, centrado fundamentalmente en la cabeza, que ocupa prácticamente la mitad del cuadro. No tiene cartela, no tiene ningún texto escrito, solo la realidad de un personaje definido por los rasgos de su como persona, no como estatus. Obviamente perteneciente también a un determinado grupo social, como muestra la forma en la que está vestido. Ejemplo de este problema más complejo del retrato de condición es este autorretrato, también del mismo autor que anterior, de Miguel Mata, pero que en este caso se representa a sí mismo, en el cual introduce esa variable de lo que yo les decía del retrato de condición llevado más lejos. Es decir, el retrato se centra en la figura, es también un retrato de 3/4, se centra medio cuerpo más que 3/4, se centra en la cara, pero aparecen toda una serie de signos que lo identifican como pintor. Es decir, en este caso no es un asunto de estatus, es un asunto de profesión. El albayalde en la mano, el dibujo que aparece representado sobre la mesa. No refleja un estatus, pero sí su condición socioeconómica. El mismo caso sería el de este retrato de José Justo Gómez de la Cortina. Este es nieto del retrato que veíamos de la capilla del Santo Cristo de Burgos, de la Nación de los Montañeses. En este caso tenemos otra vez lo mismo, no hay ninguna cartela, solo aparece la firma que tenemos aquí en la parte inferior y la fecha en la que fue pintado el cuadro, pero hay toda una serie de referencias a la condición de erudito de José Justo Gómez de la Cortina, que entre otras cosas había sido uno de los fundadores de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, lo cual sin duda hace referencia tanto al compás que tiene sobre la mano como sobre los mapas y los libros que aparecen al fondo. De este tipo de retrato de condición, el Museo Nacional de Historia guarda uno de, creo yo, de los ejemplos más espléndidos de este retrato, que es el que pintó Primitivo Miranda en 1851 de Agustín de Iturbide. Aquí quiero hacer una aclaración. Agustín de Iturbide en esos momentos era todavía considerado de manera universal el padre de la patria y el autor de la independencia. Es decir, todavía no había sido desplazado por Hidalgo como padre de la patria. Una especie de retrato póstumo alegórico en el que los rasgos individuales han perdido cualquier tipo de interés, ya digo, a pesar de que estamos en el siglo XIX. No es Agustín de Iturbide quien aparece representado ahí, Agustín I, sino el héroe de Iguala, el hombre que había hecho la independencia. A ello hacen referencia la mesa, la que tenemos en la que se muestra de manera extensible, porque la propia mano lo está señalando, pero además porque la claridad que emana del papel blanco hace que casi inmediatamente uno se dirija hacia ese lugar. Aparece en el plan de Iguala, esto que aparece aquí enrollado, el acta de la independencia. Recuerden que estamos en una época republicana, entonces fíjense que la mano izquierda de Iturbide tapa la palabra imperio. Recuerden que el acta de la independencia no es el acta de la independencia de la nación mexicana, sino el acta de independencia del imperio mexicano. Entonces aparece, digamos,
oculto. No hay, por lo tanto, ninguna referencia a esa condición de emperador, sí al héroe de Iguala, lo mismo que el gorro con los 3 colores de la bandera que aparecen ahí. Es un símbolo más que una persona física, representado además con todos los elementos de lo que había sido el retrato de Estado desde el Renacimiento italiano en adelante, es decir, las columnas como símbolo del poder, los grandes cortinajes que cierran y al fondo el popo como representación del paisaje nacional de México, que en ese momento se estaba ya convirtiendo en parte simbólica de esto. La única referencia que queda a ese Iturbide emperador es la Orden de Guadalupe que lleva al cuello, pero bueno, digamos que ese sería un aspecto más o menos marginal. Ese sería el paradigma, insisto, del retrato de condición. Ese retrato que ya no es un retrato de estatus, pero sí que muestra la condición socioeconómica del individuo y que por motivos obvios no se da en el caso de la mujer o se da mucho menos en el caso de la mujer, puesto que la mujer, el retrato de condición femenina en el siglo XIX tiende a ser fundamentalmente ser la esposa de y por lo tanto no tiene esa condición. El museo guarda también un retrato que como ejemplo de retrato de Estado es un ejemplo absolutamente espléndido, pero que estrictamente se nos sale un poco del tema que estamos hablando porque no es obra de un pintor mexicano, es un pintor austriaco que pinta este retrato de Maximiliano de Habsburgo. Es un poco casi con todos los elementos que les contaba, columnas, corona, mesa con la corona, el cetro, etcétera, y sería como la representación de lo que sería la representación del Estado, en este caso del Estado imperial, la capa de armiño del emperador. Las águilas mexicanas que lleva sobre la capa tienen una clara voluntad de identificarle como un emperador, como un representante del Estado mexicano, y una cosa muy curiosa en este caso porque lleva al cuello, por un lado, el toisón de oro de los Habsburgo, de la monarquía española originalmente, pero que también los Habsburgo austriacos reivindicaban como suyo, y también la orden de Guadalupe del Imperio Mexicano. Pero ya digo, este cuadro en todo caso sería relativamente menos claro. Frente a estos 2 retratos que hemos visto aquí, aparece este retrato que pinta Pelegrín Clavé hacia 1862 aproximadamente, que es un retrato de Juárez. No se engañen por esta aparente simplicidad del retrato de Juárez. Esta imagen de Juárez, que además pinta a un pintor mucho más cercano al mundo de Maximiliano y de los conservadores que de los liberales, que es un pintor catalán, Pelegrín Clavé, que estuvo durante muchos años, fue director de la Academia de San Carlos. Sería el ejemplo de retrato burgués llevado al extremo, es decir, es el retrato de la sobriedad del presidente con la, digamos, la sobriedad republicana, pero insisto, es igual que de simbólico que el retrato de Maximiliano anterior, lo que pasa es que su simbología es una simbología distinta. Y para terminar, voy a pasar a una parte, que es una parte interesante, porque el Museo Nacional de Historia guarda también algunos ejemplos de representaciones privadas, es decir, no de representaciones públicas, que somos las que hemos estado viendo aquí, y a las cuales merece la pena prestar también un poco atención. Desde el caso de los niños, que pasaron de ser representados como adultos en miniatura, expresión de un grupo, a expresión de un grupo determinado. Es decir, en el barroco no hay niños, hay proyectos de hombres o proyectos de mujeres. Sin embargo, en el mundo del siglo XIX, los niños empiezan a ser representados como niños. La maternidad, en el barroco no hay representaciones de la maternidad en el mundo de la pintura de la Nueva España. Cuando aparece alguna referencia, como vamos a ver, a la maternidad, es una referencia en la cual la mujer no tiene que ver con la maternidad, sino con función como reproductora y continuadora del linaje familiar al que pertenece, mientras en el mundo del siglo XIX, que insisto, en muchos aspectos es el nuestro, la maternidad aparece como un sentimiento. Y para ello voy a ver una serie de cuadros que también están en el Museo Nacional de Historia y que son enormemente llamativos. Como les decía, apenas hay representaciones de la maternidad en los retratos del barroco y cuando la hay es de forma indirecta,
sin que en ningún caso sea una expresión de lo que hoy entendemos por la maternidad. Las funciones reproductoras no necesariamente tenían que ver con los sentimientos maternales. Eran muchos, de hecho, las mujeres del siglo XVIII, de las clases altas, que encargaban la cría de sus hijos a nodrizas, es decir, no se ocupaban de la cría de sus niños. Y en este retrato de Juana María Romero, es un retrato que reúne, por un lado, todas las características que les había contado anteriormente, el escudo, la riqueza en relojes, joyas, etcétera, que es la riqueza de la familia, por decirlo de alguna forma. Su condición de hija legítima, el cuadro nos cuenta que es hija legítima de fulano, etcétera, etcétera. Pero también su contribución al mantenimiento del linaje familiar. Es muy interesante porque esa cartela que tenemos ahí, que no se ve, concluye diciendo una cosa sorprendente vista del lado de hoy, que es que tuvo 9 partos y 3 malos partos, lo cual parece que es el orgullo fundamental de esta mujer, es que ha contribuido a la continuidad del linaje familiar a través de esto, pero como ven, a través de los hijos que tuvo. Pero como ven, no hay ninguna referencia a ese sentimiento de maternidad. Uno podría pensar que esta mujer en realidad no tuvo ningún hijo, es decir, o sea, simplemente es una comunicación de su valor como continuadora del linaje familiar, tanto de su marido como del suyo propio. Si nosotros pasamos a este retrato atribuido a Juan Cordero, uno de los pintores más interesantes del siglo XIX mexicano, ha cambiado radicalmente. Fundamentalmente, esta mujer que tenemos representada ahí es una madre, es decir, es una madre y con una clara relación con los niños que aparecen ahí, por lo tanto, la expresión de la maternidad. Una cosa, sin embargo, con una curiosa pervivencia, como les decía, en los retratos de mujeres del siglo XVIII, fundamentalmente hay una continua alusión a su carácter de o bien que son hijas legítimas o bien que están casadas legítimamente con alguien. Si ustedes se fijan, la niña que aparece aquí está mostrando claramente la alianza de la madre, que además de ser madre, es una madre esposa legítima, es decir, o sea que digamos que hay algunas pervivencias de este mundo del siglo XVIII. Vamos a pasar al caso de los niños. Lo que les decía en el caso de los niños, que está perfectamente representado en lo que sería un retrato del siglo XVIII, en este retrato de 1756, que representa a 3 hermanos de la familia Malo y Hurtado de Mendoza, y que muestra hasta qué punto no existía la maternidad en el mundo del antiguo régimen, pero tampoco existía la infancia. Los 3 niños que tenemos aquí están representados como adultos, el uno vestido con traje religioso, el otro vestido como un caballero del siglo XVIII y la niña vestida como una dama del siglo XVIII. El caso de la niña es particularmente sorprendente porque la niña, y nos lo precisa la cartela que tiene en la parte de abajo, fue retratada cuando apenas tenía 2 años, es decir, o sea que es un retrato casi de vestida de señora, pero no existen los niños como tales, niños en la concepción de la persona y de la identidad en el siglo XVIII, simplemente una preparación para ser adultos. Esto obviamente no quiere decir que después, en el caso sabemos que se convirtió en militar, no en religioso, que es lo que aparece ahí. Sería exactamente el mismo caso que tenemos aquí, en este caso una niña de la familia Ibargoyen y Miglena, en la cual aparece representada también como una dama del siglo XVIII y vestida como una dama del siglo XVIII. Es decir, o sea, no habría ninguna diferencia entre el retrato que la representaba ella y el retrato que representaría a su mamá. Es decir, entonces, ese sería un poco el esquema. Sin embargo, si pasamos a mediados del siglo XIX a este retrato a través de Juan Cordero, que también se encuentra en el Museo Nacional de Historia, y tenemos a 2 niños de la familia Iglesias Calderón, están representados como niños. Es un retrato absolutamente almibarado, cursi, pero los niños son niños, es decir, no se visten como adultos, la ropa que viste el niño no es la que llevaría su padre, ni él cuando fuese adulto, y la ropa que viste la niña tampoco es la que llevaría su mamá, ni ella cuando se vuelva a adulto. Es decir, el descubrimiento de la infancia.
con este rápido repaso a todos estos retratos que hemos visto aquí, concluiría mi conferencia, pero me gustaría hacer una pequeña recopilación. Es decir, cuando vayan al Museo Nacional de Historia y cuando recorran sus salas y se encuentren con esta cantidad de retratos, piensen que el retrato tiene un significado que va mucho más allá de lo artístico y que en realidad esos retratos, si sabemos leerlos, nos están contando una de las mutaciones más profundas y más radicales de la forma en que cambió la manera de que nos vemos a nosotros mismos y vemos a las demás personas entre el mundo del antiguo régimen, el mundo del barroco y el mundo de la sociedad burguesa liberal del siglo XIX. Obviamente hay algo que supongo que es una pregunta que algunos de ustedes están haciendo. A pesar de la democratización relativa del retrato, sobre todo del retrato del siglo XVIII, ya les digo que la cantidad de retratos es absolutamente impresionante en el caso de la Nueva España, estamos hablando siempre de una clases sociales medias altas, es decir, o sea, no sabemos exactamente cómo se representaban o cómo eran representados los individuos de las clases bajas porque nadie disponía de dinero para encargarse un cuadro, pero sí nos muestra las variaciones en un determinado estrato social. Y con esto terminaría mi conferencia. Espero que les haya gustado y sobre todo, bueno, espero que si tienen dudas, preguntas, objeciones, me las planteen a continuación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Tomás. Yo creo que es una gran explicación, no solo porque nos permite adentrarnos a la colección de retratos del museo, que es muy rica y creo que es, sin temor a equivocarme, una de las más ricas que tenemos en México. También nos permite leerlo de una manera en la que muchos de nosotros ya no sabemos cómo hacerlo, porque la manera de representarnos hoy, pues evidentemente ya no es la misma que era en el siglo XIX y en el siglo XVIII. Y bueno, pues vamos a comenzar con las preguntas. Angélica Fernández pregunta, en las pinturas del siglo XVIII que tienen personajes mitad persona y mitad esqueleto, pero vestidos elegantemente, ¿qué nos puede explicar? Creo que se refieren a algún tipo de obras que están, me parece que en el Munal, donde se ve como una calavera y la persona al mismo tiempo. Sí, lo que pasa es que en ese caso estaríamos hablando de una pintura con un significado que no tiene que ver con el retrato, es decir, o sea bueno, necesitaría otra hora para explicar ese asunto porque es un asunto que eh, no, no entra dentro del campo del retrato, no son retratos. Ok. Yolanda Ayer nos dice, doctor, entonces podríamos decir que los retratos contienen un lenguaje oculto que solo se puede leer contextualizándolo. Sí, esa es una pregunta muy interesante, que además me hubiese gustado explicarla, pero no tuve tiempo en el momento, pero está bien que me hagan la pregunta porque así tengo tiempo para explicarla. En realidad, el asunto es que cuando nosotros decimos esto, es un lenguaje oculto. No, es un lenguaje oculto para nosotros, porque es un lenguaje que ha perdido vigencia comunicativa a medida que pasa el tiempo, pero no lo era para los contemporáneos. Es decir, cuando nosotros vemos hoy un retrato y vemos un caso más obvio que el que estaba contando aquí, es un escudo de armas, para nosotros hoy no significa nada eso, pero para el mundo del siglo XVIII eso significaba una familia concreta y hacía una lectura concreta y eso significaba que pertenecía a un linaje familiar concreto. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un lenguaje que puede parecer enormemente complicado, pero porque no conocemos las claves. Pero no nos olvidemos que en el siglo XVIII las personas conocían las claves, es decir, es como el chiste de el niño mexicano que a los 7 años habla español. Bueno, no ha tenido que estudiarlo porque forma parte del mundo en el cual él vive. Y por lo tanto, llega un alemán a México y necesita no sé cuántos años para aprender español. Pero para el niño ese es un lenguaje natural. Ese lenguaje aparentemente críptico, cifrado, no lo era para los contemporáneos. Lo es para nosotros, pero no para los contemporáneos. Claro. Y bueno, cuando estábamos pues haciendo la invitación para esta conferencia, hubo por ahí un comentario que me llamó la atención, pero que me parece importante rescatarlo. Sobre, bueno, decían justamente lo que comentaste al final, que estos retratos solamente son hechos para la clase alta, porque evidentemente es quien los puede pagar,
en un momento en el que pues la pintura no era tan accesible para el resto de la población, pero también mencionaba que los pintaban muy bellos porque pues justamente era una manera en la que el pintor podía, digamos que ganar el favor y poder hacer haciendo pinturas. Sin embargo, si vemos algunos de los retratos que tenemos en el museo, en particular los virreyes, no siempre calzan con el ideal de belleza, al menos no con el que tenemos al 2021, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si nos puedas comentar algo de esto. Bueno, yo creo que ahí habría dos comentarios. Uno es verdad, o sea, quiero decir, la afirmación es verdad que todo lo que estoy diciendo yo se refiere a un grupo social determinado. Ahora, piensen una cosa. Cuando los historiadores utilizamos, en vez de documentos iconográficos como estos que estoy utilizando aquí, utilizamos textos escritos, estamos utilizando textos escritos en una sociedad en que el 90% de la población era analfabeta. Por lo tanto, las personas que dejaron textos escritos corresponden a un porcentaje mínimo de esa sociedad, es decir, tan mínimo como el de que cargaban retratos. Eso por lo que tiene que ver por la primera parte de la pregunta. Perdón, la otra parte es que se me ha ido la otra parte. Respecto a que los pintaban bellos o digamos que los No, photoshopeaban como, como hoy en día, ¿no? O sea, como para hacerlos ver más bellos de lo que eran. ahí tienen que tener en cuenta una cosa, que es que en todo el retrato del siglo XVIII la cara es muy poco importante. Es tan poco importante que tenemos casos, y no recuerdo ahora mismo si en el Museo Nacional de Historia hay alguno, pero estoy casi seguro que puede haberlo, en el cual simplemente se cambiaba la cartela, es decir, o sea, se representaba a fulanito y entonces borraban la cartela y encima escribían que representaba a fulanito, es decir, o sea, que la cara no es... Los retratos, de hecho, son prácticamente intercambiables, es decir, si nos fijásemos solo en la cara y no en todos los elementos de lectura que yo he querido analizar aquí con ustedes, la verdad es que no nos contarían nada porque se parecen todos. Y bueno, el asunto de la belleza, tengan en cuenta, yo les decía al principio que el pasado es siempre un país extraño en que las cosas son diferentes. Posiblemente las personas que eran consideradas bellas en el siglo XVIII no necesariamente las consideraríamos nosotras bellas en el siglo XX Claro. o en el siglo XXI. Es cierto. Bueno, Fernando González pregunta, en el retrato de Pedro Antonio Sánchez de Tagle, junto a la capa que mencionaste, aparecen dos borlas, si estas tienen algún significado religioso. Lo pregunto porque en la catedral donde se encuentran los restos de los obispos, en los sepulcros aparecen repetidamente. No, las borlas que aparecen ahí, bueno, no le voy a poner, las borlas que aparecen ahí son las borlas que cierraban la capa por la parte de arriba. No tienen la capa de la Orden de Santiago, que es la que llega el Conde de la Cortina. Fundamentalmente suelen aparecer dos órdenes, la de Santiago y la de Calatrava, en el caso de las pinturas mexicanas. Incluía esas borlas como elemento de la capa. Son también un símbolo de la capa, digamos, de la Orden de Santiago. La de Calatrava era distinta de la Orden de Santiago. Ok. María Patricia Escobar dice que está muy interesante los retratos con todos los elementos y símbolos que se encuentran en el cuadro. Es básicamente una felicitación. José Luis Laguna, el cuadro de la esposa de Santa Ana, ¿habla en realidad de ella o pretende ser una extensión de la figura de Santa Ana mismo? Creo Bueno, que no es de retrato nuestro, pero... no, claro, no, es muy interesante porque justamente en un momento de esta conferencia estuve pensando en incluir el retrato de la esposa de Santana. Lo que pasa es que pensé que en el Museo Nacional de Historia, es decir, Jacqueline me iba a decir que no, que quería que hablase de sus cuadros y que no iba a meter a alguien de fuera, ¿no? Pero es muy interesante porque, claro, yo decía en algún momento que el retrato de condición en el caso de la mujer es mucho menos... es mucho menos representativo, pero hay algunas excepciones y el retrato de Santana es un retrato que yo pensaba ponerle como excepción porque evidentemente la que está retratada representa a Santana, es decir, se aparece en una de las estancias del Palacio Nacional, lo que se ve sabemos que es una de las estancias del Palacio Nacional porque lo que se ve por la ventana es una de las torres de la catedral. Por lo tanto, digamos que no es tanto un personaje concreto, una mujer concreta, sino la mujer de Santana y por lo tanto la mujer del presidente de la República o de su Alteza Serenísima. Lleva además una corona, etcétera. Es decir, o sea, que es un retrato que tiene mucho que ver, es una especie de retrato de Estado
femenino en el cual la mujer aparece como reflejo de su marido en este caso. Okay. El historiador Salvador Rueda, director de este museo, está acompañándonos. Le manda a decir que una excelente ponencia y que es muy interesante la diferencia entre estatuto y condición. Adela Gallardo, hablarnos un poco, aprovechando sus conocimientos de las pinturas de castas, de los pintores novohispanos como Miguel Cabrera, Murillo, Islas y otros sobresalientes de inicios del siglo XVIII. Bueno, antes que nada, saludo a Salvador, que hace mucho que no coincidimos. Bueno, hace mucho que no coincidimos con nadie, ¿no? Porque como vivimos todos encerrados, gracias, Salvador. No, lo que pasa es que las pinturas de casta otra vez plantean otro asunto. Si me invitan en el Museo Nacional, tenemos otra conferencia de ellas, porque claro, las pinturas de castas no son retratos, o sea, son representantes, son pinturas de género, es decir, lo que representan son determinados parte de la población, pero no un personaje en concreto. Entonces, la pintura de castas, como supongo que todos ustedes saben, tiene algunas peculiaridades que a mí me parecen muy interesantes. Una de ellas es que es un género específicamente novohispano, es decir, prácticamente no existe en el resto de la monarquía católica. Bueno, existen algunas series aisladas en el caso de Ecuador, Perú, pero son tan pocas que no merece la pena, o sea, son prácticamente, además posiblemente sean por influencia novohispana. Y además tiene mucho que ver con esa idea de la representación de la heterogeneidad social. Y eso es una cosa muy interesante. En ese sentido sí que las pinturas de castas a mí me parecen un fenómeno enormemente llamativo por muchos más aspectos, porque aparte de que muestran el carácter central del México del siglo XVIII y no su carácter periférico, es un género, insisto, específicamente novohispano, o casi específicamente novohispano, pero cuyo objetivo fundamental es mostrar la riqueza de sociedades que se creen más ricas cuanto más heterogéneas. Y eso también es un cambio radical con la sociedad del siglo XIX. La sociedad del siglo XIX intenta construir sociedades homogéneas en las que todos son iguales y con los mismos derechos, cosa que no ocurre así en la sociedad del siglo XVIII. Si nosotros leemos algunos de los libros que se escriben sobre la Ciudad de México en el siglo XVIII, contando sus alabanzas, la gran ciudad imperial o la doble ciudad imperial de la Ciudad de México, una de las cosas en las que se insiste es que hay gentes que provienen de todas las partes del mundo. La ciudad es enormemente rica porque llegan personas de todas partes del mundo. Hay un cuadrito muy pequeñito, que en este caso tampoco está en el Museo Nacional de Historia, a ver si le compran ustedes, que está en la colección de Banamés, en el cual justamente es un cuadro en lo que se dice calidades de las distintas personas que hay en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, y entonces ahí aparecen representados las distintas personas, pero como símbolo de la riqueza de la ciudad. Muy bien. Benjamín Tavera pregunta cuál es su retrato favorito. ¿Cuál es mi retrato favorito? Hombre, a mí de los retratos que les he puesto me gusta mucho el autorretrato de Mata, porque me parece un autorretrato realmente interesante, pero voy a quedar mal otra vez con Jacqueline y con Salvador Rueda, que me está oyendo, pero yo creo que algunos de los retratos más interesantes de la pintura mexicana del siglo XIX no están en el Museo Nacional, sino está en el Museo Nacional de Historia, sino que están en el MUNAL. Estoy pensando, por ejemplo, en el retrato que hace Cordero de su esposa, que es un retrato absolutamente espléndido. Bueno, ahí hay, aclarar igual que pues los retratos que están en el museo también, sobre todo, se van coleccionando por una raíz específicamente histórica, ¿no? Por una razón histórica Claro. más que de artística, aunque evidentemente muchos de ellos son grandes ejemplos de los movimientos artísticos y de los diferentes pintores de la época novohispana y después posteriormente mexicana. Pero pues sí, en parte tiene lógica eso, por eso te vamos a dar oportunidad en este caso. Este, Nathaniel Paredes dice muy buena explicación, doctor, muchas gracias. ¿Cree que la representación pobre de la mujer en esas pinturas tenía una razón religiosa? No, no, hay muchos, yo no sé si, hay muchos retratos de mujeres, hay muchos retratos de mujeres. Lo que a mí me interesa mucho destacar es esa idea de que la mujer no se representa a ella, o sea, la mujer representa fundamentalmente a la familia a la que pertenece. Lo decía que es muy significativo el caso de las cartelas. La mujer siempre es hija eh, o madre o esposa de alguien, es decir, no aparece como un individuo,
como un ser propio, sino como alguien perteneciente al clan familiar y como expresión del clan familiar. De hecho, algunos de los retratos, no he puesto aquí algunos, pero hay algunos retratos, bueno, incluso el primero que puse, yo creo que es bastante, refleja bastante bien esto, muestran una enorme riqueza. Si las mujeres aparecen cargadas de joyas, pero es la riqueza de la familia, no la suya, la que está reflejada en ellas. Juan de Dios Astorga hace un comentario. Mencionó que la sociedad de España era representaciones de su estatus relacionados con el teatro, así como un teatro, digamos, como una manera de representarse, similar a lo que ocurre hoy con las fotografías, las películas, las series, etcétera. Que bueno, pues sí, evidentemente hoy en día nos representamos con símbolos, ¿no? Que nosotros como sociedad conocemos, y sí, evidentemente también tratamos de dar una cierta imagen al exterior, que es la idea también de estos retratos. Sí, lo que pasa es que a mí sí que me parece un comentario interesante. Yo creo que si hay algo que caracteriza a la sociedad del barroco es el espíritu teatral. Es decir, si se han fijado, la mayor parte de los retratos, de hecho, están concebidos prácticamente como si fuesen un escenario de teatro. Un escenario de teatro, incluso la gran obra del 17 español, del siglo de oro, que es el teatro del mundo, ¿no? Es decir, o sea, el mundo es una representación, es decir, la vida es un sueño, es decir, o sea, solo un teatro en el cual todos actuamos y representamos un personaje, pero esa idea de la vida como representación. Claro. Ersa Dalet comenta los retratos mortuorios porque son característicos de esa época, que creo que nos mostraste uno, bueno, no mortuorio, pero sí de hecho post-mortem de una de las niñas, ¿no? Sí, sí, bueno, eso tiene una clara finalidad de recuerdo, pero ahí lo que es muy llamativo es que esa idea de representar a los muertos, sobre todo a los niños, se va a mantener hasta muy tarde. Por ejemplo, en el siglo XIX en México, ya no en la Nueva España, sino en México, hay una auténtica moda de fotografías de muertos. Es decir, o sea, se retrataba el cadáver una vez muerto, es decir, o sea, con una clara voluntad de recuerdo de ese momento. Es una moda muy macabra, ¿no? Porque uno tiene decenas, no, centenas de fotos de niños muertos, ¿no? O sea, la verdad es que producen un poco de repelús verlos. Ok, Jacqueline Martínez y Fernando Sandoval hacen una pregunta que la voy a unir porque es similar en el tema. Pues preguntan de la simbología del retrato de Benito Juárez y por qué dices que es burgués. No, es burgués, claro, es que, es que burgués ahora parece que tiene un Un texto sentido, diferente, sí. claro, ahora parece que tiene un sentido descalificatorio, desde luego no. Benito Juárez era un burgués y tenía muy claro que en el siglo XIX era un burgués del siglo XIX. Me refiero a esa idea de la representación del individuo, expresión de un mundo individual y personal que no tiene que ver con los símbolos que le rodean. Esto opuesto, burgués en este caso, opuesto aristocrático. Okay. Marisa Andrade, si fuera posible que ahondara un poco más sobre el significado de la cruz de color rojo en los retratos masculinos novohispanos, es de una orden de caballería. Muchas gracias. Sí, en la mayor parte de los retratos novohispanos hay dos tipos de cruz fundamentales, como les decía antes. Por un lado, la cruz de Santiago, que es la que corresponde a la Orden de Santiago, que es una cruz que acaba en una especie de puñal. Esa sería la Orden de Santiago. Que es la que lleva, por ejemplo, no solo en el caso de la Nueva España, es decir, o sea, se da en el conjunto de la monarquía. Si ustedes piensan en el retrato de perdón, en el cuadro de las meninas que pinta Velázquez, que está en el Museo del Prado, Velázquez aparece también con la Cruz de Santiago sobre el pecho como miembro de la Orden de Santiago. Hay otra orden muy frecuente en la Nueva España, que en vez de ser de esta forma es completamente con los 4 brazos iguales, que es la Orden de Calatrava, pero después hay diferentes cruces, o sea, puede tener distintos significados, pero eso hay que verlo ya sobre cada cruz en concreto. Soy muy mal dibujante, o sea que no me voy a poner aquí a dibujarle las diferentes cruces. Las más comunes, en todo caso, en la Nueva España, son la de Santiago y la de Calatrava. Iván Ordaz pregunta cuánto tiempo tardaba un pintor en hacer un retrato. Bueno, los retratos, claro, ahí es que depende, ¿no? Porque depende del tamaño. No sé si se fijaron en los retratos que les iba exponiendo.
les iba poniendo las medidas del cuadro, no por un asunto de erudición, porque es muy importante hacerse la idea de cuál era el tamaño del cuadro. La mayor parte de los cuadros que vimos del barroco, que son de cuerpo entero, son de tamaño natural, es decir, o sea, que se representa el cuerpo entero. La mayor parte de los que vimos en el siglo XIX son la cara. Eso es que varía enormemente de unos pintores a otros. Por ejemplo, en el caso del Cristo de Burgos, Esquivel, que pinta, bueno, yo creo que son de él 7 de los cuadros, los otros 7 yo creo que no son de él, pero los que se conservan, según los contratos que firma, tardó como 2 años y medio en entregar los cuadros. Después hay otro caso que no he puesto ningún cuadro de él porque no me he dado cuenta que es otro que tienen que comprar también. O sea, tienen apenas pinturas de Pelegrín Clavé. Pelegrín Clavé tienen el de Juárez, que yo creo que es un cuadro realmente bonito, es decir, o sea, es un cuadro impresionante por muchos motivos. Clavé pintaba con una rapidez enorme, o sea, cada exposición de Bellas Artes exponía los retratos que había pintado ese año, igual exponía 12 o 13, es decir, hay decenas de retratos de Clavé. También depende de la pericia del pintor, claro. Muy bien, había un comentario que también me dio la atención, que dice Adela Gallardo, mencionaba en el retrato de Juan Cordero de Julia y José Iglesias, que se parecía un poco al estilo de Velázquez Las Meninas. Y bueno, lo que pasa es que los pintores novohispanos y posteriormente mexicanos no pintaban, digamos, sin unas reglas, sin unas influencias, ¿no? No, claro, sobre todo los pintores. A ver, ahí habría como dos partes. Una parte, los pintores del siglo XVIII, que son unos pintores que forman muy parte de una tradición de talleres artesanales en general y que van transmitiendo un conocimiento acumulado. Y después los pintores del siglo XIX, que son pintores muy eruditos porque estudian a otros pintores, es decir, viajan. El caso de Cordero es un caso además enormemente interesante porque Cordero es uno de los primeros pintores mexicanos del siglo XIX que se va a estudiar a Europa, entonces recorre todos los museos europeos. Entonces, y cuando un pintor del siglo XIX recorre los museos, no lo hace como lo hacemos nosotros, o sea, recorre los museos para hacer copias, para ver, copiar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en el caso de Cordero, desde luego hay mucha influencia de la pintura, yo no sé si tanto española, pero o en todo caso no solo española, de la pintura italiana, española y francesa, porque antes de regresar a México, Cordero viaja por todos estos países y sobre todo tiene un periodo largo de formación en Roma, en el cual es donde se forma como pintor en realidad. Y bueno, pues me parece que ya son todas las preguntas. A mí sí me gustaría, porque por ahí al alcanzar el comentario ya no lo pude rescatar, que nos pudieras recomendar algún par de libros sobre este tema que me parece que es muy interesante. Uno de ellos tendrá que ser el que hiciste tú justamente de la exposición, porque me parece un libro muy rico y además muy completo, ¿no? Pero si nos quisieras recomendar algún par de libros que pudiéramos leer respecto al tema. Bueno, aunque siempre resulta un poco incómodo recomendarse uno mismo, ¿no? Pero sí, yo le recomendaría, yo no sé si todavía se encuentra, es un libro que editó el INA, editó nuestra institución, que es el de Novohispanos a Mexicanos. Es un libro que realmente, bueno, yo creo que es, digo en mi descargo que los artículos no son solo míos, por lo cual no me recomiendo a mí solo, sino que recomiendo a todos los que participaron en el libro. Yo creo que ese es un buen libro para la introducción. Después hay un catálogo, hay un catálogo de una exposición que se hizo en Francia, que puede servir para dar el marco general, que se titula así, Retratos, y es un catálogo sobre el retrato europeo del siglo XVIII al siglo XIX. Es un libro muy interesante en la medida en que da un poco el marco general en que después se puede encargar, que se puede incluir el caso mexicano. Está Ok, editado por el Museo, yo creo que está editado por el Museo del Louvre, pero no estoy seguro. muy bien, Vamos, pues si alguien tiene interés especial, puedo buscarle la referencia exacta, que te la pidan y te la envío, Jacqueline. sí, si tienen algún comentario, alguna pregunta o algo que quieran hacerle ya al doctor,
pues nos lo pueden hacer a través del chat que todavía va a estar disponible o a través de mensaje privado en la página de Facebook. Nosotros normalmente tratamos de contestarlos y en todo caso remitirlos con el doctor o con alguien más en caso de que sea algún otro tema de interés de ustedes. Y pues nada más agradecerte de verdad mucho, Tomás, por la hora tardía en la que sé que estás dando esta conferencia y por esta plática tan interesante que realmente pues nos deja pensando mucho, pero además despejando muchas dudas de la colección de retratos del museo. No, muchas gracias a ti, Jacqueline, y repito, muchas gracias al museo. Y bueno, yo espero que ya abran para que podamos visitar el museo, porque es un museo que además yo se le recomiendo a todo el mundo. Me parece que es uno de los museos más interesantes de la Ciudad de México, en una ciudad que tiene muchísimos museos y algunos de ellos muy buenos. Pues muchas gracias y a todos ustedes que nos acompañan también les agradecemos mucho. Repito, si tienen alguna pregunta, duda, comentario, algo que le quisieran transmitir al doctor, lo podemos hacer a través de mensaje privado en la página de Facebook. Los invitamos también a conectarse en las siguientes conferencias de este ciclo. Estaremos tratando pues de tocar diferentes temas que sean de interés para ustedes y que ojalá pues les ayuden a valorar, conocer, apreciar y pues identificar también parte de la rica colección del Museo Nacional de Historia. Mi nombre es Jacqueline Gutiérrez y a nombre del personal del museo les agradecemos que nos hayan acompañado. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, buenas tardes para ustedes. Para nosotros.